Buenas noches, estimado profesor, compañeros. En esta ocasión, el grupo número 8 les va a hablar sobre la eficiencia energética en los motores eléctricos. Existen dos normativas. Una es la NEMA, que cumple la función de indicar los estándares de seguridad que debes esperar de un producto determinado cuando optas por comprar equipos que no cumplen con las normativas ni las certificaciones. Corres el riesgo de un fallo de seguridad y de mantenimiento. La otra es la Comisión Electrotécnica Internacional, también conocida por su sigla en inglés IEC, International Electronic Commission. Es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. La eficiencia energética juega un rol central en la necesidad de mejorar la competitividad en el sector industrial. El recambio de motores de eficiencia convencional por aquellos de alta eficiencia es ideal para obtener mejores resultados económicos. Un motor puede costar en consumo energético de 25 a 150 veces su valor de compra. Es por esta razón que es pertinente obtener una correcta gestión de los motores en uso en toda la instalación industrial, minimizando los costos operativos con un uso eficiente y adecuado de la energía eléctrica. Es en este aspecto donde es importante destacar que el uso de motores eficientes en la industria incide de manera directa en la competitividad del sector. La eficiencia de los motores se clasifican en categorías bajo la norma IEC 60034. Estas pueden ser la IEO 0, la IE1, que es la eficiencia estándar, la IE2, que es de alta eficiencia, la IE3, eficiencia premium, aplicada para motores de potencia de 0.75 y 90 kilowatts. Existe también la IE4, que es alta eficiencia premium, y la I5, que es ultra eficiencia premium. Actualmente se encuentra en desarrollos motores de nuevas tecnologías de muy alta eficiencia, que son los llamados I4 y I5. Para el año 2018, el etiquetado de eficiencia energética de motores es obligatorio para todos aquellos de potencia entre 0.75 y 30 kilowatts. Es necesario destacar que para bajas potencias la diferencia en la eficiencia es muy grande, dato importante al momento de adquirir un motor, ya que en estos casos el retorno de la inversión es siempre menor a 2. A su vez, para grandes potencias, a pesar de que la diferencia entre la eficiencia sean menores, al ser los valores nominales más altos, el ahorro energético resulta igualmente muy significativo. La principal diferencia entre los motores NEMA y los motores IEX está en sus unidades de medición. Están hechos utilizados en la medida americana, los NEMAs en pulgadas, mientras que la IEC utiliza el sistema internacional con milímetros. Otra diferencia fundamental es en los voltajes y frecuencias utilizados. En Estados Unidos los estándares son de 60 Hz y en Europa son de 50 Hz. Además, un punto importante es que por normas los motores IS soportan solamente un 5% de variaciones de voltaje, mientras que los NEMA pueden soportar un 10%. También la mayoría de los motores IEC primeramente tienen el dato de potencia en unidades kilowatts, mientras que los NEMA en caballos de fuerza HP. Por último, en la eficiencia, que es lo más importante en que estamos buscando, que NEMA existen eficiencia estándar, alta eficiencia y eficiencia NEMA Premium, mientras que en los IEC existen grados: IE1, que es equivalente a la estándar, IE2 equivalente a la alta, y 3 equivalente a la NEMA Premium.
Muy buenas noches compañeros, les hablaré sobre motores monofásicos. Un motor monofásico es una máquina rotativa alimentada eléctricamente capaz de transformar la energía eléctrica en mecánica. Funciona a través de una fuente de potencia monofásica entre 220 voltios y 230 voltios. Posee dos tipos de cable, uno neutro y uno caliente. Por lo general son motores de pequeña potencia fraccionaria, mayormente de un cuarto HP, medio HP, tres cuartos HP hasta de 1 HP, de uso general más bien doméstica o de pequeños talleres o negocios, donde se alimentan con corriente alterna monofásica para accionar refrigeradoras, bombas, instrumentos registradores, relojes, aparatos de cocina, máquinas de herramientas, portátiles, tocadiscos, ventiladores, compresores, entre otras. En cuanto a su funcionamiento y componentes y sencillez, son muy similares a los motores trifásicos. Difieren principalmente en que necesitan de un bobinado auxiliar para iniciar el giro del rotor. Ahora bien, los servicios eléctricos, a fin de reducir las pérdidas del sistema, alientan a los usuarios a consumir energía de manera eficiente mediante la función de sus tarifas en función de ciertos parámetros. Es decir, un costo mayor en servicio eléctrico se da por un bajo factor de potencia que no es más que la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia activa es el trabajo que realiza, y la potencia aparente es la potencia que utiliza el motor para producir flujo magnético. Para un motor monofásico, el cálculo de eficiencia se da por medio de la siguiente fórmula. Eficiencia del motor monofásico es igual a el HP del motor por 746, que es una constante, entre el voltaje de línea neutro por la corriente por el factor de potencia. Un caso de mala eficiencia se da en la factura eléctrica cuando, por ejemplo, un equipo bombeo de agua es utilizado para riego en un determinado tiempo, lo cual la compañía distribuidora de electricidad facturará la potencia, la energía activa, es decir, los kilowatt-horas consumidos por el equipo de bombeo, y los excesos de energía reactiva, con tarifas. Para la mayoría de los casos, en baja tensión, la energía reactiva no es útil y es generada por los campos magnéticos de la bobina de los motores. Es decir, que la compañía distribuidora penalizará este suceso en su factura por el exceso de energía reactiva producida por los motores. Los motores monofásicos, por un simple análisis, es un motor que presenta desventaja en cuanto a eficiencia, es decir, consume bastante energía en relación a la potencia que genera. Es por ello que se empiezan a usarse cada vez más los motores electrónicamente conmutados, que son más potentes, más rápidos y desde luego más eficientes que los monofásicos. No obstante, los motores monofásicos, su consumo se puede reducir aplicando ciertas medidas. Cable con una resistencia más baja, que reduce la generación de calor en la bobina del estator. La resistencia más baja se consigue principalmente haciendo los conductores más gruesos. Mejorar el diseño del circuito eléctrico del rotor. La corriente de rotor en un motor es inducida por el campo magnético del bobinado estator. Reduciendo la resistencia de los conductores de rotor, se reducen las pérdidas de calor e incrementa la producción de energía en relación a la entrada de la energía. La permeabilidad más alta en los circuitos magnéticos del estator y el rotor. La permeabilidad del núcleo de acero afecta la resistencia del campo magnético que se induce en el acero para la cantidad de excitación dada. La laminación de acero más delgada a los circuitos magnéticos. Esto reduce las corrientes parásitas, que son corrientes eléctricas circulares inducidas en el acero y el circuito magnético. Forma mejorada del núcleo estator de acero y circuito magnético de rotor, para incrementar la fuerza producida en relación a las pérdidas. Diseño de ventiladores internos y aletas de refrigeración y paso de aire de refrigeración para reducir el requerimiento de energía de enfriamiento. Rodamiento con fricción más baja. El campo magnético del estator de un motor monofásico no rota, al contrario del campo del estator de un motor trifásico. Por lo tanto, cualquier motor monofásico requiere de un método separado para conseguir que arranque. Todos los métodos de arranque de los motores monofásicos causan pérdida de eficiencia, pero difieren significativamente en este sentido. En orden decreciente de eficiencia, los principales tipos de motores monofásicos son: arranque con condensador,
fase dividida y polo sombreado. La eficiencia energética es qué tan efectivo es el motor eléctrico para convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Hay dos tipos de normativas en el tema de los motores, IEC y NEMA. Es por eso que ambas entidades han regulado las eficiencias que deben tener los motores que se comercializan. En relación al aspecto normativo y haciendo foco en las regulaciones IEC, vale recordar que la norma IEC 60034 para motores eléctricos de amplia aplicación en Europa, Asia y Sudamérica establece diferentes niveles de eficiencia con rendimientos establecidos en distintas categorías, denominados IE 1, eficiencia estándar, 2, alta eficiencia, 3, eficiencia premium e IE 4, super eficiencia premium. Y en cuanto a NEMA, Energy Efficient y Premium Efficient. Los motores eléctricos para aplicaciones industriales representan aproximadamente el 60% y el 70% del consumo de la electricidad industrial. La utilización eficiente de la electricidad, aumentando la eficiencia de los motores, es el núcleo de su constante optimización. También se consigue un importante ahorro de energía utilizando sistemas de accionamiento de velocidad variable. Existen distintos tipos de tecnología de motores que alcanzan eficiencias superiores al estándar y que tienen características adicionales que las hacen atractivas para variados tipos de aplicaciones. Los motores más utilizados son los motores asíncronos, de inducción de jaula de ardilla, los que se han mantenido en la industria por su robustez y bajos costos de fabricación y mantención. Estos tipos de motores han tenido mejores mecánicas en sus diseños y en los materiales, por ejemplo, la incorporación de los rotores de cobre en lugar de los de aluminio, que hacen que sean más eficientes en comparación con los motores antiguos de eficiencia estándar. Este tipo de motores están disponibles en la eficiencia IE1, IE2, IE3 e IE4 para IEC y en Energy Efficient y Premium Efficient de NEMA. El segundo tipo de motor eficiente es el motor síncrono de imanes permanente, el que permite obtener un alto par de salida en el eje a bajas revoluciones, permitiendo así reemplazar el elemento mecánico reductor. Este tipo de motores, al igual que el motor de reluctancia, debe de ser siempre controlado o energizado con un variador de frecuencia. Los niveles de eficiencia pueden alcanzar en algunos casos de 97 a 98%. Con estos altos niveles de eficiencia es posible obtener en cortos o medianos plazos el retorno de la inversión. Al contrario de los motores de inducción convencionales de jaula de ardilla, los PM Motors con alta energía magnética con imanes de neodimio, hierro y boro en el rotor tienen menos pérdidas Joule en el rotor, dado que las pérdidas Joule son una porción significativa de las pérdidas totales en los motores de inducción. Al sustituir la jaula de ardilla por imanes permanentes, se garantiza una eficiencia mucho mayor que las encontradas en los motores estándar IE1 e IE2. Asimismo, los imanes en el rotor garantizan una gran reducción de las pérdidas eléctricas y consecuentemente una menor elevación de temperatura del motor. El tercer tipo de motor eficiente es el motor síncrono de reluctancia, el que tiene características muy interesantes en aplicaciones de alta dinámica. Por su diseño y confección, estos motores permiten un momento de inercia menor comparado con el del motor de inducción de jaula de ardilla, lo que hace que pueda funcionar el ciclo de trabajo más corto. Además, esto tiene una mayor eficiencia en carga parcial que un motor de inducción, pudiendo llegar sin problemas a niveles de eficiencia IE4 e incluso superior. Por ser un motor síncrono, debe ser utilizado siempre con un variador de frecuencia. Algunos fabricantes de motores eléctricos ya están ofreciendo como estándar motores de rendimiento superior que cumplen o superan la futura clasificación IE4. Las ventajas de ellos son obvias: una reducción de las pérdidas de energía del 10 al 24% en comparación con el estándar IE3. Sin embargo, el nivel IE4 suele ser la máxima eficiencia alcanzable con un motor de jaula de ardilla. El próximo paso en la evolución de la eficiencia energética consiste en ofrecer motores de rendimiento conforme al IE5. Algunos fabricantes ya están diseñando activamente o incluso produciendo productos con esta clasificación. Por ejemplo, ABB diseñó el motor de reluctancia síncrono SYNRM IE4HO, que trabaja con un accionamiento ACS850 del mismo tamaño de bastidor que un motor de imán permanente, de potencia y par similares, aunque con mayor densidad de potencia y mayor eficiencia.
El aumento de eficiencia del motor se traduce en un ahorro de energía prácticamente idéntico para el mismo sistema de accionamiento. Otro ejemplo son los motores de reductancia de Siemens IE4 de la plataforma Simotic, del tipo General Purpose, que es carcasa de aluminio, y Sever Duty, carcasa de hierro. Se caracterizan tanto por su gran reducción de pérdidas como por su elevado nivel de eficiencia, hasta el 14% mayor de los motores estándar, por citar un ejemplo puntual. Esto hace que sea posible lograr importantes ahorros de energía y beneficiarse con la reducción de inversiones asociadas en costos de operación y mantenimiento. Todos los motores Simotic están diseñados de acuerdo a la norma IEC 60034, lo que significa que los motores IE1, IE2, IE3 e IE4 pueden ser reemplazados fácilmente entre sí, sin mayores modificaciones. Lo característico de este tipo de motor es su alta eficiencia, que permiten ahorrar hasta el 40% de las pérdidas asociadas al motor, lo que es posible gracias al diseño de su rotor. La diferencia de este motor con otros que en el rotor no hay corriente circulante, por lo tanto no se originan pérdidas asociadas a la corriente. Así se alcanza un nivel de eficiencia más alto. El sector industrial es, con mucha diferencia, el mayor consumidor de energía, dato confirmado por varios estudios que revelan que casi la mitad del consumo energético procede de la industria, dentro de la cual casi el 70% es atribuible a motores eléctricos, que representan alrededor de una tercera parte del consumo de energía total a nivel global. No obstante, la amplia mayoría de los motores instalados son antiguos, obsoletos y por consecuencia ineficientes. Desde enero del 2015, el Reglamento 640/2009 de la Comisión Europea estipula que los motores eléctricos comercializados con una potencia nominal de 7.5 a 375 kW deben cumplir la clase de eficiencia IE3 o clase de eficiencia IE2 si están equipados con un variador de frecuencia. Buenas noches, compañero, profesor. La eficiencia o rendimiento de un motor se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, es decir, el rendimiento es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por el 100%. Reducir los costes de energía es una de las maneras que tiene una empresa para reducir gastos y continuar siendo competitivo. Mediante la instalación de un motor con buen rendimiento energético es posible obtener ahorros muy significativos. Este es precisamente el caso en el momento de considerar entre una nueva instalación y paquetes de equipo, sustituir los motores demasiado grandes y de baja carga, hacer modificaciones importantes en las instalaciones o en los procesos, en lugar de reparar o rebobinar un motor estropeado. Los motores de alto rendimiento suponen un ahorro porque reducen los costes de energía. Incluso un pequeño aumento de la eficiencia supone un ahorro sustancial del coste total del motor, teniendo en cuenta tanto los costes de funcionamiento como los de inversión. Un motor con alto rendimiento energético produce la misma potencia de salida, pero necesita menos potencia eléctrica absorbida que un motor de rendimiento estándar. Este mayor rendimiento se consigue utilizando chapas magnéticas más delgadas y de mayor calidad en el extractor para reducir las pérdidas en el hierro y más cobre en la ranura para reducir las pérdidas. Los motores con alto rendimiento energético también reducen las pérdidas por ventilación y por dispersión. A continuación se muestra en la imagen las características eléctricas y constructivas de un motor de alto rendimiento, como pueden ser las pérdidas Joule mediante el incremento de la sección de la ranura del estator y la sustitución del aluminio por cobre en el rotor. Además se pueden reducir las pérdidas en el hierro consiguiendo una inducción menor, una chapa magnética más delgada, incrementando la resistividad con la inyección de más silicio. Por otro lado, se reducen las pérdidas mecánicas y el calentamiento mediante un ventilador y optimizando la capacidad de transferencia de energía.
Utilización de motores de alto rendimiento. En la actualidad se están fabricando motores eléctricos de inducción de corriente alterna de alta eficiencia, ya que estos nuevos motores tienen un menor consumo de energía y sin embargo pueden transmitir la misma potencia de salida que un motor de eficiencia estándar. Los motores estándares tienen una eficiencia que varía entre el 80 y el 90%, mientras que los motores de alta eficiencia se varía entre el 87 y 96%, en función del tamaño del motor. Al diseñar y fabricar motores de alta eficiencia, se tiene especial y cuidado en reducir las pérdidas en el motor, pero como consecuencia de ello se incrementa el costo de dichos motores, ya que en su fabricación se emplean material de mejor calidad, estatores más grandes, mayor cantidad de cobre en los devanados, rodamientos especiales, acero de mayor calidad, diseño no subcompetente. Sin embargo, el uso de un motor de alta eficiencia en comparación con otro de eficiencia estándar es bastante más atractivo económica y técnicamente. El mayor coste de la inversión que ello supone queda compensado por una menor tasa de retorno de la misma. En esta imagen se puede observar el potencial ahorro de energía al utilizar tecnología más eficiente en un sistema compuesto por una bomba y un motor eléctrico. En dicha imagen se utiliza un motor de alto rendimiento y un variador de frecuencia para mejorar. Conclusiones. El ahorro energético empieza en la selección apropiada de motores. Para esto es necesario tener claro las necesidades que se tienen para seleccionar el mismo, respecto a las condiciones de operación, así como su tamaño y potencia. No toda la energía mecánica que un motor tiene se convierte en energía de propulsión, es decir, en el proceso de conversión se presentan pérdidas, por lo que la eficiencia nunca será del 100%. Si las condiciones de operación de un motor son incorrectas o este tiene algún desperfecto, la magnitud de las pérdidas pueden superar con mucha las del diseño, con la consecuente disminución de la eficiencia. Al reducir las pérdidas que reducen la eficiencia, ayudaremos en mejorar el desempeño de nuestro motor, sin olvidar de brindarles un buen mantenimiento a estos para prolongar su vida útil. Los mayores ahorros se obtienen cuando el motor y su carga operan a su máxima eficiencia. Muchas gracias.